Bienvenidos a Historias Hípicas. Yo soy Manuel Rodríguez. Abrimos nuevamente las puertas a un universo de velocidad, valentía y pasión. Te invitamos a revivir los mejores momentos de nuestros primeros episodios en este programa especial. El primer caballo pura sangre del mundo no tiene una fecha o un nombre exacto registrado, pero el término pura sangre se refiere a una raza específica de caballos que desciende de los caballos árabes y que fue desarrollada en Inglaterra en el siglo XVII. La historia de los caballos pura sangre, o thoroughbred en inglés, es una fascinante mezcla de genética, deporte y cultura que ha evolucionado durante más de 3 siglos. Aquí te dejo un resumen de su historia a nivel mundial. Los caballos pura sangre surgieron en Inglaterra mediante el cruce selectivo de yeguas inglesas con sementales árabes y orientales, especialmente 3 fundadores: Darley Arabian, importado en 1704, Godolphin Arabian, importado en 1729, y Byerley Thorpe, importado en 1689. Estos sementales fueron cruzados con yeguas locales para mejorar la velocidad, resistencia y elegancia, dando origen a una nueva raza pensada específicamente para las carreras de caballos. A medida que el Imperio Británico se expandía, también lo hizo el caballo pura sangre. Llegaron a Francia, donde se desarrollan líneas competitivas con gran influencia en la hípica europea. Estados Unidos, donde el pura sangre se convirtió en el rey de las pistas, dando lugar a eventos emblemáticos como el Kentucky Derby desde 1875. Australia, Sudamérica y otras regiones también, donde se adaptaron a los climas locales y formaron parte de importantes industrias de cría. Los caballos llegan a América en 1530 aproximadamente. Digo aproximadamente porque el tercer viaje de Colón es el que le permite a los europeos del momento colonizar y conquistar. Y digo europeos porque los españoles para la época ni siquiera existían. Simplemente existía el territorio ibérico, que hoy es Portugal, parte de Francia y parte de Italia. Esto se configuró con el tiempo y quedó reducido a lo que conocemos hoy como España. En países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, el pura sangre se volvió esencial en la cultura deportiva. En Argentina, por ejemplo, el hipódromo de Palermo, inaugurado en 1876, impulsó su cría. Venezuela desarrolló una fuerte tradición con hipódromos como La Rinconada y figuras como Victoriado y el gran Gustavo Ávila, uno de los grandes jinetes que ha tenido nuestro país. Y Victoriado fue un caballo completamente muy delicado, demasiado delicado, todo desde Potrillo, que yo lo debuté, un caballo que ganó 21 carreras, aproximadamente hizo 20 y pico, 25, 26 segundos, un caballo que fue 2 veces a la cría, regresó, e incluso Domingo Noguera Mora, su entrenador de toda la vida del Esturraga, quería correr el hijo con el papá, pero no se pudo. Listo, así se ordenó la partida en el Clásico Internacional del Caribe. Largando un poquitico retrasado, Victoriado queda en el último lugar. Sale el rebelde, el de Puerto Rico, a pelear con Vivi por la primera posición. Vivi, la entran ya en la recta final con el rebelde adelante. Victoriado a la carga para el segundo puesto. Entran en la recta final. Victoriado contra el rebelde en un final de categoría. El rebelde y Victoriado deciden el Clásico Internacional. Victoriado por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo rebelde. Victoriado por El caballo pura sangre es el protagonista de una industria millonaria, multimillonaria diríamos, que incluye carreras, subastas y por supuesto la cría. Hay grandes centros de cría en toda Sudamérica, al igual que existen en distintas partes del mundo como Irlanda, Kentucky en Estados Unidos y Japón. Las carreras de prestigio como el Arco de Triunfo, el Derby de Epsom y la Triple Corona en Estados Unidos, Argentina, Venezuela, etc., siguen siendo parte fundamental de la tradición del pura sangre de carrera. El desarrollo del hipismo en Venezuela tuvo varias etapas para destacar. En sus inicios, las carreras de caballos eran muy populares en Angostura, actualmente Ciudad Bolívar, donde se realizaban eventos importantes durante el siglo XIX.
Los caballos llegan en plan organizado para hablar de carreras en 1815. Una legión de escoceses se instalaron en el Callao y se trajeron sus costumbres. ¿Cuál era su costumbre? Que el día sábado, es decir, el último día de la semana, se realizaban muchas actividades religiosas porque eran protestantes, la mayoría. Y entre esas actividades que se realizaban estaban las carreras de caballos que pusieron de moda y en práctica en esta localidad de Venezuela llamada El Callao. Quiero aclarar, todavía Venezuela no existía, pero era territorio de la Colombia de la época. A partir de ese momento, los orientales comienzan a identificarse con este deporte hasta lo que es hoy. A un costo de $4.500.000 estadounidenses, se puso el primer bloque en el año 1954 en un sitio cercano a la ciudad capital. Un criadero importante de nombre Aras La Rinconada, de la familia Lander, cedió los terrenos al gobierno de Marcos Pérez Jiménez por un costo aproximado de 213 millones de bolívares y comenzó a ejecutarse el proyecto. La última reunión hípica en el Paraíso se celebró el 28 de junio de 1959 y al siguiente domingo se produjo la inauguración del nuevo hipódromo de Caracas, cuyo primer presidente fue el médico obstetra Francisco Flamerich. Finalmente, el hipódromo La Rinconada, inaugurado en 1959, se convirtió en el principal escenario de las carreras de caballos en Venezuela y sigue siendo uno de los más grandes en América Latina. Cada uno de estos hipódromos jugó un papel importante en la evolución y la popularidad del hipismo en el país. La primera carrera en el hipódromo La Rinconada se llevó a cabo el 5 de julio de 1959. En esa jornada inaugural se realizaron 12 competencias. La primera de ellas fue de 1.700 metros para ejemplares de 3 y más años, criollos ganadores de hasta 3 carreras. El caballo Juan Griego, montado por el jinete Félix García, y el entrenamiento de Juan Evangelista Lander, se llevó la victoria en esa carrera inaugural. Félix García, el negrito, debutó como aprendiz en julio de 1955, reconocido por su participación en las carreras de caballos en el hipódromo La Rinconada y otros hipódromos importantes de Venezuela. Es reconocido por su habilidad y éxito en las competencias y su nombre quedó en la historia del hipismo venezolano. Bueno, cuando se terminó de sentar el Prado de Ganadores, me cayó Juan Griego, que el doctor Lander y sus familiares, cuando me bajé el caballo que venía por aquí, los que estaban Allá arriba. la parte de afuera, Ajá. me tomaron por los brazos, me echaron sus hombros y después uno de los protagonistas fue Ricardo Ferrer, que para descanso. Me dieron una vuelta completa, desde aquí, todo está parado, me bajaron por aquí, Ajá. y está el recinto así, así. Estamos al recinto, Y te bañaron. y me hicieron a los baños, de la regadera, la abrieron, me bañaron me bautizaron. En 1960 Gradisco logra la primera triple corona y en 1966 la cría nacional vive una fiesta por partida doble. Victoriado se convierte en el primer pura sangre venezolano que logra victoria selectiva fuera de nuestras fronteras al imponerse en el primer clásico del Caribe y 3 meses después Socopó derrota a los importados en el clásico Simón Bolívar. Aquí está la meta y el ganó. El rebelde y victoriado decide en el clásico internacional. Victoriado por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo. Victoriado por La Rinconada, a los pocos años, fue considerado uno de los 3 mejores del planeta. Algunos hipódromos del mundo, como en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, adquirieron el modelo de construcción de La Rinconada debido a la belleza de estas instalaciones que lo catapultaron a ser declarado Monumento Nacional en el año 2009 por el Instituto de Patrimonio Cultural. Hipódromo Internacional La Rinconada, la pasión por el deporte hípico incrustada en el corazón del pueblo venezolano.
La Triple Corona estadounidense es la gesta más codiciada del turf norteamericano. Se compone del Kentucky Derby, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. 3 carreras en 5 semanas y solo para caballos de 3 años. El Kentucky Derby se corre en Churchill Downs en 2000 metros, el Preakness Stakes en Pimlico en 1900 metros y el Belmont Stakes en Belmont Park en 2400 metros. El primer ejemplar en lograr la victoria fue Sir Barton en 1919, montado por Johnny Loftus. Sin embargo, el término Triple Crown o Triple Corona no fue popularizado sino hasta 1930, cuando Gallant Fox ganó las 3 pruebas. Durante las décadas de 1930 a 1940, varios campeones como War Admiral, Weir Laway y Citation dominaron las pistas, dándole prestigio a la hazaña. No obstante, con el paso de los años, ganar las 3 joyas se convirtió en algo casi imposible. Durante los años 60, ningún caballo logró ganar la Triple Corona. A pesar del talento, la fama y la esperanza que rodeaban a varios ejemplares destacados, todos fallaron en conquistar las 3 gemas del turf estadounidense. Esta década quedó marcada como una de las más frustrantes para los aficionados, pero también fue una era de grandes caballos, emocionantes duelos y figuras legendarias. Los años 70 brillaron con luz propia. Secretariat voló en Belmont, ganando por 31 cuerpos. Seattle Slew ganó invicto. Affirm y Alydar protagonizaron el duelo más feroz jamás visto en una Triple Corona. Después de Affirm, el silencio durante 37 años, nadie volvió a lograrlo. Muchos lo intentaron, todos fallaron, hasta que en 2015 un nuevo nombre resucitó el sueño. American Pharoah rompió la maldición. Not a great start for American Pharoah, but he will be sent to the lead by Victor Espinosa. So he waits. It's all out at the 16th pole. And here it is. The 37-year wait is over. American Pharoah is finally the one. American Pharoah has won. Y 3 años después, Justify volvió a coronarse invicto. La leyenda estaba viva de nuevo. Hoy la Triple Corona sigue siendo el Everest del hipismo, pero la industria ha cambiado. Más tecnología, menos carreras, más presión comercial. Pocos se atreven, menos aún llegan. Pero mientras haya una pista, un potro de 3 años y un jinete con sueños, habrá esperanza. 3 casos memorables en los años 90. En 1997, Silver Charm ganó el Derby y el Preakness. En el Belmont lideró hasta los últimos metros, pero fue superado por Touch Gold. Su jinete, Gary Stevens, dijo después: "Pensé que lo teníamos hasta que ya no". En 1998, Real Quiet ganó las 2 primeras. En el Belmont fue superado por Victory Gallop por solo una nariz. Uno de los finales más dramáticos en la historia de la Triple Corona. Una nariz, apenas un suspiro, y el galope de la gloria se convirtió en sombra. En 1999, Charismatic ganó Derby Preakness con gran fuerza. En el Belmont venía lanzado, pero se lesionó en plena recta final. Su jinete, Chris Antley, se lanzó a sujetar la pata del caballo tras la meta, evitando una tragedia. Conclusión de la década: ningún triple coronado. Varios lo rozaron con las manos y lo perdieron por centímetros, lesiones o estrategia. La Triple Corona se convirtió en un mito moderno, una meta cada vez más difícil. Los años 90 dejaron sin héroes, sin corona, pero con alma de campeones, porque en la Triple Corona no solo gana quien levanta el trofeo, también quien lucha hasta el último galope. Momentos memorables de la década. En 2002, War Emblem ganó el Derby y el Preakness con autoridad. En el Belmont tropezó en la salida, perdió ritmo y terminó octavo. Su jinete, Víctor Espinosa, declaró: "Nunca se recuperó del salto, se fue la carrera en los primeros metros". En 2003, Funny Side, primer caballo criado en Nueva York en ganar el Derby y el Preakness. En el Belmont fue superado por Empire Maker bajo condiciones climáticas desfavorables. Muy querido por el público por su historia humilde. En 2004, Smarty Jones, invicto, carismático, dominante, lideraba en Belmont hasta los últimos 100 metros cuando fue sorpresivamente vencido por Bearstone, uno de los finales más desgarradores para el público. Smarty Jones no perdió la carrera, perdió un imperio por apenas unos galopes. En 2008, Big Brown parecía invencible, ganó el Derby y el Preakness con facilidad. En el Belmont no respondió, fue el primer caballo en perder la Triple Corona sin completar la carrera. Fue retirado del Belmont por su jinete sin lesiones visibles, controversia total.
El último caballo en conquistar la triple corona de Estados Unidos fue Justify en el año 2018, bajo el entrenamiento de Bob Buffer y montado por el experimentado jinete Mike Smith. Justify logró esta hazaña al ganar las 3 carreras emblemáticas, el Kentucky Derby el 5 de mayo, el Preakness Stakes el 19 de mayo y el Belmont Stakes el 9 de junio de 2018. Con esta victoria, Justify se convirtió en el 13º ganador de la triple corona en la historia del hipismo estadounidense. Además, se destacó por ser el segundo caballo en lograrlo de manera invicta, uniéndose a Seattle Slew en 1977. Otra particularidad es que Justify fue el primer caballo desde 1882 en ganar el Kentucky Derby sin haber competido como dosañero, rompiendo así la llamada maldición de Apolo. La victoria en el Belmont Stakes fue especialmente notable, ya que Justify lideró la carrera de principio a fin, demostrando su dominio y resistencia en la exigente distancia de los 2.400 metros. And Hofburg trying to run him down. Vito Rosso is fourth. A 16th to go. Justify is still there. Justify from Gronkowski. He's just perfect. And now he's just immortal. Justify is the 13th Triple Crown winner. Gronkowski was... Con este logro, Bob Buffer se convirtió en el segundo entrenador en la historia en ganar la triple corona en 2 ocasiones, habiéndolo hecho anteriormente con American Pharoah en 2015. Lamentablemente, en 2025, en esta temporada no se contó con un ganador de la triple corona estadounidense, ya que Sovereignty, ganador del Kentucky Derby con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado, no dijo presente en el Preakness Stakes, se enfocó en el Belmont Stakes, que era la estrategia de su entrenador Bill Mott, y también lo ganó, pero quedará la polémica de haber corrido el Preakness Stakes. ¿Se habría triple coronado Sovereignty? ¿Habría tenido la posibilidad el jinete venezolano Junior Alvarado de alcanzar la triple corona? Es una pregunta que no tendrá respuesta, pero que siempre estará sobre la mesa. They're off in the Kentucky Derby. Journalism is in a little bit of traffic early on here, but he came outside. Paez is third, but it will be Sovereignty to rule the Kentucky Derby. Journalism in Miami. Gracias, papá, mamá, los quiero. Kelly, Adrián, Adalyn, Axel y Venezuela, para ti, Venezuela. La trilogía inmortalizadora, la triple corona, es una gesta fabulosa, es una gesta inmortalizadora, es el no va más del hipismo en muchas regiones. Todos los países tienen sus triples coronas e inclusive todos los hipódromos o muchos hipódromos tienen una triple corona. Pero cabe destacar que reglamentariamente la triple corona es una por país. El coleo no era considerado un deporte formal, sino una práctica cotidiana de los llaneros venezolanos y colombianos. Su origen está vinculado a las tareas del campo. Cuando un toro se salía del hato o había que capturarlo para marcarlo, los hombres a caballo lo perseguían hasta derribarlo alándole de la cola. Una técnica ruda pero efectiva. La mención de José Antonio Páez y los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio, en el coleo no es simplemente una anécdota, sino parte de la identidad cultural y heroica de los llanos venezolanos. Estas figuras históricas no solo fueron líderes militares y políticos del siglo XIX, sino también auténticos llaneros formados en la faena y en el dominio del caballo y el toro. Hoy nos honra con su presencia una voz autorizada, respetada y apasionada por nuestras tradiciones. Lo llaman la Biblia del coleo y no es para menos. Bienvenido, Jaime Tovar. Un saludo, bendiciones a todos los televidentes. Agradecido de Dios por esta oportunidad de informarle a toda Venezuela lo que es los toros coleados. Bueno, el nombre de Jaime Tovar, la Biblia del coleo, se remonta al año 1992, cuando un cantautor guacareño me bautizó con ese nombre. Y la razón fue que yo, después que cada campeonato que terminaba en cualquier región de Venezuela, me iba a la Plaza Bolívar de mi pueblo, Guacara, y le contaba todo lo acontecido en los toros. Entonces él, que era un vigilante era cantautor y vigilante de la plaza, me bautizó y dice que lo asiente Jaime Tovar, la Biblia del coleo, y así quedé bautizado, porque empecé hace 33 años a dar cuenta de todo lo que ocurría en los toros coleados de Venezuela.
Faenas llaneras, orígenes. El coleo nace como una faena llanera. Por allá en el año 1530, después de unos 40 años de haber sido descubierta la América en el año 1492, los españoles empezaron a enviar animales para Venezuela, así como caballo, vaca, toro, yegua, cerdo, y empieza a crearse esa producción agrícola de bestias, de ganado y de caballos, ¿verdad? Y fue creciendo esa producción, iba en aumento y se fueron creando los hatos, las haciendas, en la época de la colonia estamos hablando, ¿verdad? Eso trajo consecuencias que aumentara la producción de animales, ¿verdad? Y había que llevarlos y comercializarlos de un pueblo a otro pueblo. Y era llevado o pastoreado por hombres a caballo, que en ese momento se les llamó peones, ¿verdad? Y consistía en arrear y tener sometido en un rebaño a los toros principalmente. Pero había toros que se salían del rebaño y se ponían como reacio, resistido, bellaco, y la única manera de hacerlos volver, llegar al rebaño era derribándolo. Entonces allí nace como una faena llanera la actividad de los toros coleados. Coleo federado. Y en el año 1959 se crea la fundación, la Federación Venezolana de Coleo, y ese coleo se convierte en el coleo federado que sustituyó al coleo romántico, que fue desde el 1900 hasta el 1959, que se coleaba por un trofeo, por una cinta y un beso de una dama. El coleo es una tradición y deporte muy arraigado en los llanos de Venezuela, donde es considerado deporte nacional. Colombia, Panamá y Brasil también son países en los cuales se practica. En Venezuela existen más de 1.500 mangas de coleo en 360 municipios, 365 municipios. Hay pueblos donde hay mangas de coleo y no hay ni siquiera una cancha de fútbol o de béisbol, sino el coleo. Por ejemplo, hay municipios tan pequeños como donde yo tengo mi unión de producción, que tiene 30.000 personas y hay 4 mangas de coleo. Entonces es algo que es de la parte de la venezolanidad nuestra, de nuestro folclore, que está inculcado en nuestro ADN, ¿no? Y es tan grande que siempre lo converso. Nosotros ahorita que lo transmitimos por streaming, estamos llegando a más de 67 países del mundo. Cuando uno ve ese reporte de YouTube, tú ves países como Senegal, o sea, que se ve el coleo. Más de 567 ciudades también del mundo. Un número que a mí me sorprende, que revisé hace mes y medio. Tenemos 648 años seguidos viendo el video Los Toros Coleados a nivel mundial. Si bien el hipismo engloba todas las actividades que involucran la monta a caballo, el coleo se diferencia de disciplinas como la doma clásica o el salto a obstáculos en su objetivo principal y en la interacción con el animal. En el coleo, la habilidad del jinete y la destreza del caballo se combinan para derribar un toro por la cola en una pista específica conocida como manga de coleo. Elementos clave del coleo. El coleador. Es el jinete que, montado en su caballo, persigue al toro para tomarlo por la cola y derribarlo. Se requiere gran agilidad, fuerza y precisión. El caballo, fundamental en la faena ya que realiza la mayor parte del esfuerzo para tumbar al toro. Se valoran caballos rápidos, fuertes y con buena capacidad de arrimar. El toro, el tercer elemento de esta trilogía. Los toros deben tener ciertas características de tamaño y comportamiento para la competencia. Manga de coleo. Es la pista rectangular donde se desarrolla la competencia, con zonas específicas para puntuar las caídas. Debate y controversia. Es importante mencionar que el coleo ha sido objeto de debate y críticas por parte de grupos animalistas quienes denuncian que la práctica puede causar maltrato o lesiones a los toros. Las federaciones y promotores del coleo, por su parte, argumentan que existen reglamentos y medidas para garantizar el bienestar animal y que forma parte de la cultura y tradición llanera. Sí, es un tema que nos preocupa bastante, el tema del maltrato animal, que lo hemos ido durante el tiempo de nuestro deporte, se ha ido mejorando el tema del bienestar animal, ¿no? Esos toros, primero se les da un trato digno como debe ser, las canchas se han mejorado muchísimo, el tema del terreno, no son canchas duras,
para que no se sufra ninguna lesión grave. Y hemos ido llevando allá. Ahorita vamos a poner en práctica una práctica que utilizan los brasileños, que es un forro en la cola para que la cola no sufra cuando se jala el animal por la cola. Y bueno, hemos ido manejando todo ese tema de bienestar animal, que es uno de los puntos que siempre nos preguntan sobre eso. Pero también esos animales, a la final, son animales que se utilizan, van al matadero directamente. Y bueno, es parte de nuestras tradiciones y venezolaridad, como lo decía. Pero sí tenemos que irnos adecuando a todas las normativas nacionales e internacionales sobre el deporte. Letal, Toro y Severo. Amarillo, 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 amarillo. El campeón nacional Anthony Clavo. En la buena Santa Juana de Arco, para el tapón de la meca se fue. Y el toro se le cayó.